Sintió que estaba hablando con una persona que, si era sincera para poder decir, a mí me gusta ver cine para adultos y conversar sobre ese tema, podía ser sincero para decirle, mira, este caso realmente al final lo que me indicas no va a proceder, o si procede es porque es real. ¿Es causa el divorcio, por ejemplo, que uno de los miembros de la pareja consuma demasiado cine para adultos? Me gustaría tomarme un selfie con Mike Adriano y, si pudiese extenderme a hablar en el poco inglés que conozco, conversar de algunas cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Les doy la bienvenida a la entrevista, este espacio donde buscamos conocer personajes del mundo jurídico que estén un poco fuera de lo establecido, de lo que siempre entendemos con un abogado. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que Daniel Aliaga, el abogado favorito de YouTube. ¿Cómo está? Te agradezco la invitación. La verdad que me sonrojas con la denominación. Estoy muy contento de estar aquí en LP, de poder conversar contigo. Y como bien indicas tú, de poder adentrarnos en rubros quizá no tan conocidos dentro de lo que supone el acartonamiento que tendría que siempre mantener un abogado, ¿no? Así que creo que es una oportunidad bonita para conversar de otros temas. Siempre estoy buscando personajes que tengan como que alguna historia humana interesante y todo esto, Sí. pero usted ha estado embarcado en una cantidad tan interesante de temas, desde el deporte, la Sí. música, la literatura, ahora en Ouke, tanto los lunes como los jueves, y hubo una exploración bastante importante de lo que es el cine para adultos, que es un Sí. tabú, no solamente en el mundo del derecho, sino en general, que vamos Sí. a tocar hoy día. Gracias por venir. Claro que sí. Como, digamos, previamente conversamos, para mí cada tema relacionado a un conocimiento que pueda, digamos, ser materia de conversación supone para mí cultura, y todo lo que has mencionado lo es. Así que son temas que me entusiasman, de los cuales podemos, creo yo, sacar conclusiones, podemos debatir o polemizar, así que estoy muy conforme y muy contento de estar acá presente. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿no? ¿Qué tan familiarizado está el doctor Aliaga con lo que hacemos aquí en LP Derecho? Bueno, ya los conocía, tengo una cuenta en TikTok que es de Justicia en la Familia, he podido revisar el contenido de ustedes, pero recién cuando me contactaron para la posibilidad de una entrevista, me puse a revisar las entrevistas correspondientes a este formato, que bien indicas tú, ya no tiene que ver tanto con el derecho en sí, sino personajes relacionados al derecho y, digamos, otras actividades que no necesariamente corresponden a la práctica de nuestro ejercicio profesional. Así que sí, tengo conocimiento de ello, lo he podido revisar últimamente y particularmente me ha gustado. ¿Y qué se siente estar tan conectado con el tema de las redes sociales, la comunidad virtual, que es una comunidad muy chévere, pero Sí, también muy chacotera y muy, sí, sí. muy informal a veces? Muy informal. A ver, yo, digamos, mi contacto con todo lo que tiene que ver con redes o medios de difusión a través del internet, por darle, digamos, un enfoque más generalizado, ha partido desde hace bastantes años. Recuerdo que mi primer contacto llegando a público fue a través, en su momento, de crónicas que pude hacer relacionados a discos, a conciertos, en los llamados blogs. Te estoy hablando del año 2006, 2008, Claro. cuando por ahí todavía era un egresado de la carrera de Derecho. Posteriormente entré a una página web que también empezó como blog relacionado netamente al tema del fútbol, que era Pase del Desprecio. Estuve mucho tiempo ahí, participé de los podcasts que también se hicieron. Y no hace mucho, será de hace menos de un año, tuve la posibilidad de ser invitado a Ouke, que es un stream o el más conocido en la actualidad dentro de lo que supone el YouTube Perú. Y a partir de ahí he tenido una mayor presencia, se creó el segmento que te comentaba y que tú me señalabas también, de Jueves de Lectura, que ha tenido bastante éxito, que se ha coronado con incluso la presentación de uno de los autores de los libros hace poco. La mañanita. Bueno, hace poco cuando publicamos esto, en la mañana, Sí, en cuando la se está mañana, grabando. exacto. Y luego también la posibilidad de tener un programa propio en el cual abarcamos diversos temas y fundamentalmente el tema relacionado a lo que supone la sexualidad
digamos, en relación al conocimiento que yo he manifestado tener sin ningún tipo de tapujo ni problemas sobre mi acercamiento al cine para adultos, a todo lo concerniente al erotismo, que es un tema que particularmente considero importante para mí. Me gusta conversar sobre eso y he buscado siempre que la manera de abordarlo sea de la mejor forma, sin que esto suponga el nicho normal que supone que es llevarlo a lo grosero vulgar. Siempre trato, digamos, de, por utilizar un término, elevar el nivel de conversación al respecto, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de este acercamiento a lo digital es cómo esta comunidad tan Sí, cariñosa y tan chacotera como se hace un rato, claro que sí. le ha puesto como que los reales nombres. Sí. Y uno podría ser Doctor Nopor, Doctor Oño, Doctor Opo. ¿Eso ha llegado a chocar en algún momento? ¿Le llegó a preocupar con el tema de su lado más profesional como Claro. abogado? A ver, mira, todo empezó, digamos, como suele pasar, a los abogados nos dicen doctor, entonces empezó con doctor Aliaga, pero a medida de que dentro de un programa, que es un escenario diferente, en el cual se hablan diversos temas y como te indicaba, yo manifesté tener conocimiento sobre un determinado nicho de cultura como el cine para adultos, empezó a hablarse el doctor Nopor, e incluso ahora se utiliza un sonido onomatopéyico propio del hentai, animación para adultos japonesa, que es Oño. Y la verdad, me ha pasado más con un efecto de sorpresa, cuando suelo recibir algún tipo de consulta, primero el contacto a través de alguna de mis redes sociales, que por ahí alguien se acerca, saluda y pregunta por el doctor Nopor o el doctor Oño. Y tengo siempre un formato con el cual acercarme y es ese momento en el cual ya se estabiliza al formato normal de conversación entre un cliente y un abogado. Pero me pasa a veces que luego de la consulta, ya algo más distendido y habiendo brindado una alternativa de solución dentro de mi expertise, que es sobre todo el derecho de familia, ya hay como que un acercamiento de parte del cliente de decirte, doctor, quiero mencionarle de que lo veo en OU, de que me gustan las cosas de las cuales usted habla o conoce, y ya se distiende un poco la comunicación. Pero no es que me haya, digamos, generado alguna repercusión negativa, pero sí hay un momento donde te sorprende porque si hay un tema que yo siempre valoro es la capacidad de poder contextualizarse, ¿no? Ser uno cuando está en el ejercicio de profesión es un abogado y cuando estás en una determinada circunstancia, con amigos, en un programa, o qué sé yo, se adecúa al momento. A veces cuando se mezclan esos escenarios puede generar sorpresa como mínimo, ¿no? Así que sí me llamó la atención, pero es algo que lo puedo sobrellevar sin ningún problema. Pero es seguido que les dijera como que, doctor, no, por una Pasa consulta. de vez en cuando, pasa de vez en cuando. Te puedo contar una breve anécdota. Tuve una consulta en la cual involucraba a una pareja. Me había contactado quien ve, Ouke, era un muchacho, y al momento de la consulta estuvo con su pareja. Y terminada la consulta, me agradecieron por lo que les pude yo manifestar desde el conocimiento que tengo y él hizo el comentario un poco en gracia, un poco real y le dijo, ¿ves? Yo te dije que independientemente de lo que tú habías criticado del doctor, sí tiene conocimiento sobre estos temas. Y ella, y yo se lo agradecí, la sinceridad me dijo, doctor, la verdad, en algún momento yo pensé, ¿con quién me está llevando a hacer la consulta? Pero veo que eso es un ámbito distinto de su ejercicio profesional. Así que yo lo veo en ese sentido. Creo que cuando ya tengo que plasmar mi conocimiento profesional, ya la persona sabrá también, como lo hago yo, distinguir cuál es mi rubro profesional y la expertise o conocimientos que pueda tener sobre diversos temas, ¿no? O sea, creo que eso se puede manejar. Quería arrancar un poquito por eso, ¿no? Yo en LP, Sí, ahora hago entrevistas, todo esto, yo tengo 4 años, pero al comienzo me dedicaba a hacer publicaciones, por ejemplo, de humanidades, ¿no? Y hacíamos, por correcto. ejemplo, 5 películas de Guillermo del Toro con contexto jurídico, 5 Correcto. canciones de Gustavo Cerati con contexto jurídico. Y gran parte de la comunidad, que son jóvenes, estudiantes, lo tomaban muy bien. Pero Sí. no faltaban como que los haters que decían, y un par de veces, recuerdo claramente, me decían, ¿qué falta? Que hagan películas no por con contexto jurídico. Y yo decía, un día lo voy a Ya hacer lo vas a entender. por fregar, Sí. lo voy a hacer, y creo que usted hoy es el momento correcto para preguntarle, ¿hay películas para adultos con contexto jurídico? A ver, por ejemplo, en la actualidad ya no hay tanto argumento como parte de una historia, sino que es todo más propio de la inmediatez de los tiempos, todo es más directo. Pero sí ha habido películas clásicas que han abordado diversos temas, como por ejemplo la película Tabú,
en la cual hay asuntos relacionados a sucesiones, en las cuales, por ejemplo, hay una casa en la cual está en disputa y tiene que ver con la madrastra y relacionado al padre y los hijos, digamos, no biológicos, sino los hijastros. O sea, hay ciertos temas, no necesariamente que supongan un asunto de análisis de carácter legal, pero sí puede darse o puede abocarse a eso. Lo que existe también es, y en algún momento lo he hecho, por ejemplo, en el programa deportivo del canal de Carlos Orozco, solía, cuando participaba normalmente diario, solía al final, digamos, como un incentivo para los likes, hablar de recomendaciones. En algún momento la gente preguntó, dada mi profesión, si había o estaban relacionados algunos participantes del cine para adultos al derecho, y hay participantes, hay personas relacionadas, abogados, estudiantes de derecho que han estado dentro de la actividad del cine para adultos. Así que, si bien es cierto, como te indico, no hay algo preciso, pero sí ha habido por momentos ciertos roces con la materia de la cual nosotros decidimos ejercer en profesión, ¿no? Ahora, me parece bien interesante porque estaba buscando un Sí. poquito sobre eso, ¿no? Ujú. Actrices o actores que se hayan convertido en abogados Sí, luego de claro. encontrar, por ejemplo, Bell Knox, por ejemplo. Así es. ¿Qué otros hay que podamos, Por un top ejemplo, 3, un top hay 5? una estudiante de Derecho egresada de la carrera de Derecho colombiana, Andreina Lux. Hay un director que también es actor francés, no recuerdo exactamente su apellido, no es Dupri, pero es similar al del actor ruso, que también él es un reconocido abogado. Y también el caso, por ejemplo, de la, digamos, ya retirada Naomi Russell, en algún momento muy Estudió Derecho, no conocida. sabía. Ella estudió Derecho y además trabajó en un estudio, según se indica en ciertos foros, de muy reconocido nombre en los Estados Unidos. Hasta que en algún momento, pues, hubo algún acercamiento y terminó derivando, decantando su performance por completo al cine para adultos. Ahora, me parece lo que hace eso porque no me imagino la cantidad de prejuicios con los que deben haber enfrentado ellos en esta parte Totalmente. de su carrera. Y es algo que ocurre porque, digamos, y ahora a propósito de eso, hace poco en el programa En la fricción de la palabra pude entrevistar a Mónica Cabrejos, que conversamos sobre el tema que siempre están, digamos, los temas importantes en sus libros Feminismo y Sexualidad. Y ella me comentaba del libro de una actriz de cine para adultos colombiana, Amaranta Hank, que en algún momento tuvo bastante importancia a nivel, digamos, mainstream, y en la actualidad dejó el cine para adultos, pero ella ha hecho un libro y explica mucho eso, ¿no? La poca posibilidad de reinsertarse al mundo laboral después de haber participado en el cine para adultos, propio sobre todo, creo yo, no solo de la cultura occidental, sino de este lado del mundo, ¿no? En Latinoamérica todavía, por un tema de concepción, entiendo, judeo-cristiana, la moral religiosa que tenemos, hace que ciertos asuntos supongan un prejuicio per se, que como es el hecho de terminar trabajando en el cine para adultos. Vamos a volver al no por más tarde, que es Sí, una frase que uso muy seguido, pero vamos a ver esta me entrevista parece. en particular. Sí. Quiero hablar un poquito de su carrera, su formación. Ujú. Usted es de San Marcos, y tengo Sí, entendido, y creo que uno lo puede como que reconocer un poquito al escucharlo hablar. sí. Creo que usted estuvo interesado un poquito más en lo que es el tema de la historia en algún momento, que usted es historiador. Así es, sí. A ver, yo cuando, a ver, llevándolo al año 2003, yo termino el colegio en el año 2002 y tenía digamos, mucho gusto por las clases de historia. Me gustaba leer sobre historia, me gustaba, digamos, estudiar, que suele ser a veces para los jóvenes en el colegio un martirio. No lo era tanto para mí cuando correspondía a estudiar historia, sea del Perú o universal. Pasó, digamos, lo que suele ocurrir, que al momento de querer elegir la carrera, recibes recomendaciones normalmente por parte de tus padres en cuanto a la rentabilidad de esa carrera. Y surgió la posibilidad de estudiar Derecho, por el sentido básico de que antes eran por bloques en San Marcos, y había un bloque, el bloque 4, que era solamente letras, en el cual estaba historia y también estaba Derecho. Y entonces opté por estudiar la carrera de Derecho a partir de una recomendación que suponía suplir mi primer interés, que era la historia. Y luego ingresé a la carrera de Derecho. Durante los primeros años, 2 primeros años, me parecía realmente muy atrayente la carrera, porque en los primeros años en San Marcos hay muchos cursos relacionados a historia. Llevaba, por ejemplo, Historia General del Derecho, llevé Historia Económico-Social del país, temas que
sentía que pese a no estar estudiando mi primera opción, podía investigar o podía adentrarme de alguna manera a eso. Ya cuando a partir del tercer año y decidí también practicar y comenzó, digamos, ya los cursos más dirigidos a la práctica o a la teoría del derecho, por ahí que empecé un poco a, digamos, a dedicarme ya solamente a trabajar como practicante, porque si bien es cierto es ser practicante, pero prácticamente es trabajar de por sí. Y en algún momento puedo advertir que hubo una pequeña, no sé si separación, pero un pequeño alejamiento de mi preferencia por esta carrera. Y en algún momento de pronto quise enrumbarme a otra. Pero, como siempre ocurre, uno va creciendo, va dándose cuenta que si ya está estudiando una carrera y uno tiene que conseguir, digamos, el máximo provecho a lo que ya hizo, terminé encontrando mucho gusto nuevamente por el derecho cuando entro a trabajar en un estudio de derecho de familia en el cual me dedicaba única y estrictamente a la redacción, que es algo que además también siempre me gustó. Me gustaba escribir artículos, y en ese momento siento que fue un renacer en o quizá la primera vez que me sentí a gusto con el ejercicio de la carrera. Y de ahí para adelante comencé a especializarme en todo lo que tenga que ver con derecho de familia, cogiendo la práctica con la redacción de diversas demandas en diversos ámbitos del derecho de familia, y a posteriormente con el expertise, porque muchas veces, y nosotros lo sabemos, una cosa es la teoría que nos dan en la facultad y otra es la práctica, es que dista a veces mucho. El hecho de haber practicado, el hecho de haber estado en un par o hasta 3 estudios jurídicos hizo y me sirvió para, cuando ya tuve que ejercer, tener, creo, un plus con respecto a otros que de pronto salen solamente de haber estudiado y encuentran un mundo nuevo. Siempre que conozco a alguien de San Marcos me llama mucho la Sí. atención estos códigos y estas tradiciones que solamente entiende un sanmarquino. ¿Qué anécdotas tienes que sabe que ningún otro estudiante de su generación de otra universidad puede compartir? A ver, por ejemplo, yo recuerdo que del primer año de Derecho tenía un curso de Historia General del Derecho, recuerdo con el profesor Jäger Requejo, y eran los sábados a todos los cursos empezaban a 7 de la mañana, pero con él empezaba a 6:30. Y había que ir a buscar recuerdo, el señor Atoxa, que era el que encargado de las puertas, el cual siempre lo molestaba a la gente pidiéndole que abra la puerta desde temprano. Y recuerdo que yo iba muy animado, no solo por el curso, sino que teníamos y había formado desde las 2 primeras semanas de clases un grupo con algunos compañeros, y teníamos un equipo que los sábados terminaba la clase y nos íbamos a jugar a esta especie de coliseo de educación física, Yeah. y jugábamos pelota ahí desde las 9:30 de la mañana hasta prácticamente las 2 de la tarde, jugando con gente de matemáticas, física, letras. Y lo divertido era de que jugábamos ahí, éramos un equipo, pero nunca pudimos jugar en la canchita frente a la Facultad de Derecho, porque hacerlo era casi imposible. El hecho de que todos fuesen estudiantes de Derecho generaba que todos siempre tuviesen la posibilidad de querer ganar en los reclamos y argumentos, la posibilidad de ponerse en esa cancha. Entonces jugaba 5 minutos y aparecía un grupo y te decía, no, es que nosotros ya estábamos acá desde antes, y aparecían un montón de gente y te ibas dando cuenta que la gente que estaba en Derecho desde el primer año ya iba asimilando el hecho de que tenían que litigar y tenían que reclamar y tenían que formular bien sus argumentos. La historia está en que me divertía mucho jugando la pelota, pero además nunca pude jugar frente a la facultad por un tema relacionado a nosotros los abogados, que nos encanta discutir y nos ganamos la vida litigando, pues, ¿no? ¿Y recuerda algún punto exacto entre estas anécdotas con los amigos y Sí. esta búsqueda de encontrar la vocación en la que dijo, ok, no solamente me enamoró del derecho, sino también ya voy a fondo con el derecho de familia, además de lo del estudio que Sí, me a comentas? ver, por ejemplo, con el tema del derecho de familia, algo que me agradó bastante y creo yo que hizo también y me ayudó mucho de repente ahora en los programas que puedo yo conducir, fue el hecho de que constantemente, a diferencia quizá de otros rubros dentro del derecho, la posibilidad constante de recibir consultas en el tema del derecho de familia, que es algo tan dinámico que todos, probablemente todos nosotros tenemos algún tema relacionado, que conocemos de algún familiar o que hemos escuchado que hay algún conflicto que requiere de solución a nivel judicial, hizo que constantemente estuviera en consulta tras consulta. Habían días donde yo llegaba, redactaba, pero era llamado a atender una consulta, otra consulta. Y eso creo que generó
uno, la posibilidad de saber escuchar, la posibilidad de tratar siempre de ir directo al grano y tratar de resolver el asunto, porque muchas veces iba gente desesperada con necesidad de escuchar que había una solución, y creo también la posibilidad de poder desenvolverme. Creo que para un abogado es importante eso. Y si bien es cierto, está siempre el prejuicio de que el abogado tiene que ser muy hablador, también está el prejuicio de que a veces el abogado dice muchas cosas y al final no dice nada. Entonces creo que estas consultas donde había gente que pagaba para que uno le trate por lo menos de resolver un problema a nivel jurídico me ayudó a forjarme en eso. Y esto relacionado al hecho de manejar mucho expertise de parte de los abogados que también trabajaban conmigo sobre el tema del derecho de familia hizo que me aboque al derecho de familia y en la actualidad considere que puedo brindar conocimientos dentro de ese ámbito a nivel jurídico, ¿no? ¿Y qué tiene que saber uno para tratar con la gente de forma correcta? Porque el Sí, caso de familia requiere un montón de sensibilidad y una totalmente. personalidad muy específica que creo que no todos los abogados tienen. Yo puedo contarte incluso algo. Yo cuando trabajaba en un estudio que veía temas civiles y fundamentalmente temas de derecho administrativo y también temas relacionados al arbitraje en la Cámara de Comercio, cuando yo a veces, tiempos en los que no había una consulta de expedientes judiciales en el Internet, o el sistema juez te escucha, uno tenía que ir al juzgado en los horarios establecidos, tenía que hacer su cola en el tercer, cuarto, quinto piso para que te dieran la información y luego ir y pagar un sol para que le dieran su reporte. En esos tiempos yo me daba cuenta que, digamos, a diferencia de cómo era ahí, cuando uno tenía que absolver una consulta de carácter de familia, había que siempre saber escuchar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en las consultas empezaban contándote quizá desde el inicio un problema que de pronto era mucho más fácil de resolver si adentraban al asunto en concreto. Pero esas personas consideraban que eran necesarios los antecedentes para que uno entendiera su necesidad, para que uno entendiera la ansiedad que tenía por resolver ese asunto. Entonces creo que eso me ayudó a tener uno paciencia. Hay que siempre tener paciencia en temas de derecho de familia a veces, y reconozco, puedo de pronto considerar que la persona que está muy necesitada de solución, de pronto tiene que calmarse y tomar en cuenta que es un proceso judicial, pero trato de empatizar con esta persona y entender que nunca es fácil los asuntos de familia, ¿no? Siempre están relacionados en el día a día y eso creo que me ayudó. O sea, el hecho de poder empatizar. Y volviendo al tema de cuando yo iba a hacer mis visitas, siempre yo creí que eran mucho mejor las mujeres para el tema de derecho de familia. Si bien es cierto, es un tema de un rol de género que ahora uno se cuestiona e interpreta si no es correcto o sí, pero siempre tuve la idea de que de pronto, y creo que mucha gente lo pensaba, una abogada mujer tenía la mayor capacidad de empatizar con alguien. Creo que no necesariamente es así, creo que todos tenemos esa capacidad y solamente hay que siempre tener en consideración que la otra persona está en un problema y que acude a nosotros para que se lo intentemos solucionar. Creo que eso es vital. Porque también he escuchado un montón de gente diciendo que el derecho penal es sobre todo para hombres, ¿no? Que es un montón de... Hay, Converso con muchos estudiantes que exacto. dicen eso. Sus profesores incluso le desaniman como que, Sí. oye, no, tú vete a otra O rama. sea, hay como que los llamados roles de género ya escalan y para el ejercicio de la carrera se asigna determinado, o sea, lo que tú indicas, ¿no? Derecho penal para los hombres, derecho de familia para las mujeres y no necesariamente debe ser así, ¿no? Ambos tenemos la capacidad de poder desarrollar conocimientos en cualquier ámbito, o cualquier estudiante de derecho tiene esa capacidad, y creo sí que es importante sobre todo tener o despertar una preferencia, porque de todas maneras somos siempre personas diferentes y hay casos, por ejemplo, para mí en el derecho penal que yo no suelo ver porque tengo amigos que ven esos casos y entiendo que si yo dentro del derecho de familia considero que hay situaciones de mucha ansiedad, en el derecho de penal lo hay más. Y creo que no podría o me costaría aún más poder proceder como lo hago con el tema del derecho de familia, ¿no? ¿Y en qué momento aparecen todos estos intereses en los que a esta edad ya está tan, los que ya está tan empapado y Sí. se documenta tanto? Porque yo converso con mucha gente de derecho y son las personas más ocupadas del mundo. Están siempre con lecturas, que con la práctica, que con el estudio, que al final, y no tienen tiempo para nada más. Y cuando yo veo gente como usted que se ha dado el tiempo y la posibilidad de descubrir más cosas fuera del derecho, aparte de celebrarlo, Sí. me pregunto cómo se llegan a ordenar para. Sí, a mí, o sea,
Me han hecho a veces esa pregunta cuando de pronto alguien dice, oye, este caso yo digo, lo he visto en tal película del cine convencional, o vi esta serie en la televisión, o vi este programa que nadie recuerda, lo vi en televisión. Lo que pasa, y soy sincero, durante mi época de estudiante, digamos, tuve la posibilidad y felizmente tuve, digamos, el privilegio de siempre contar, digamos, con mis padres, con la posibilidad de llegar a mi casa y siempre encontrar un almuerzo, una cena. No vivía con esos problemas, muy aparte de los estudios, pero siempre intenté, o sea, a diferencia quizá de otras personas, y está bien, de los fines de semana optar por otras actividades que son completamente válidas y seguramente durante mi juventud hubiese querido acceder a esas prácticas. De pronto yo me podía quedar un viernes en casa leyendo algún cómic o viendo alguna película o averiguando sobre algún tema que de pronto a otras personas no podían interesarle tanto. Eh, Puede haber sido una situación simplemente de contexto o también por momentos de decisión, ¿no? Creo que siempre me agradó lo que en su momento decidí hacer, ¿no? Con los momentos en que me gustaban los cómics, me pegaba con eso y empezaba a leer. En los momentos en que descubría algún género dentro del cine o algún director que me agradaba, intentaba ver o conocer más de ello. Siempre he tenido ese sentido de la curiosidad que hizo que pueda tener conocimientos. No, a veces, por ejemplo, y me sonrojo y a veces me puedo avergonzar cuando la gente dice el nuevo Matt en broma, ¿no? Y Marco Aurelio Negri es un polígrafo. Marco Aurelio Negri ha leído millones o miles de libros. Yo lo que he hecho es ver mucha televisión, yo lo que he hecho es consumir mucha cultura popular. Y creo que eso de todas maneras siempre te lleva a algún lugar, siempre te da algún dato que por ahí otros no saben, y ese dato te permite curiosear temas que a otros de repente no le importan tanto. Creo que eso ha sido lo que ha forjado esta posibilidad, como indicas tú, de variedad de conocimientos que yo pueda brindar en una tertulia cualquiera, ¿no? Sea de fútbol, sea de cine para adultos, sea de series, cine convencional o el tema que se pudiera hablar y del cual yo considerase que puedo emitir alguna opinión. Cuando hablamos con gente del derecho cercana al Sí, EP y le preguntamos por películas, libros, siempre sale lo más convencional, ¿no? sí, Suits en el caso de series, en el claro. caso de películas, Dos hombres en pugna y todo eso. ¿Alguna dentro de esas ramas, libros, cómics Sí. incluso, películas, series que usted recomienda que tal vez no sea la típica recomendación de un abogado? Ya, relacionado al derecho. Relacionada al derecho, Ya, digamos. a ver, por ejemplo, hace poco he visto una película muy interesante que estuvo nominada al Oscar, película extranjera nominada al Oscar, al premio principal, Anatomía de una caída. Por ejemplo, esta película, que si bien es cierto, yo leí algunos comentarios como que la película era demasiado densa, era Sí, se recuerdo sus complicada, comentarios. me agradó de sobremanera porque abarcaba el asunto del derecho penal y la ambigüedad sobre el resultado final dependiendo fundamentalmente de un hecho. El hecho es proceder con el debido proceso. O sea, a veces uno siempre pregunta en el derecho penal si sabes que es culpable, para qué lo patrocinas? Bueno, lo patrocino porque debería de conducir dentro del proceso el debido proceso, ¿no? Que es, digamos, una de las garantías que ofrece nuestro sistema legislativo y que nosotros como agentes del derecho debemos promover. Entonces, yo recomendaría esta película, Anatomía de una caída. Hace poco vi en Netflix un documental relacionado a una pareja de esposos y la desaparición de una de sus hijas, Ya. en la cual también se maneja mucho esto y a diferencia de nuestro sistema jurídico, pese a ser el mismo sistema jurídico romano-germánico, se le da mucha importancia al asunto del jurado. Por ejemplo, otra serie en la cual se maneja la ambigüedad dentro del derecho penal. Yo recomendaría eso y recomendaría una película que nos hicieron ver en el segundo año de Derecho en San Marcos, en la cual actúa Richard Gere, que es un esposo abnegado, que tiene su esposa, que lo engaña con un pintor. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero nos fue recomendada esa película para efectos de entender el homicidio por emoción violenta. Y creo que después de ver esa película queda en evidencia muy claro
lo que de pronto el profesor puede demorar en explicar, con una película uno lo entiende de sobremanera, ¿no? Infidelidad, creo que sí. Infidelidad, Ya. correcto. Sí, sí, sí. Volviendo un poco al tema principal con el que Ujú. comenzamos, sobre el tema del cine para adultos y todo Sí, esto, me gustaría verlo tal vez desde algunas perspectivas jurídicas, ¿no? Para no ya, dejarlo claro. solamente Sí, sí, dentro de sí. las curiosidades que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, usted que ve tanto el tema de familia, Sí. ¿es causa el divorcio, por ejemplo, que uno de los miembros de la pareja consuma demasiado cine para adultos? A ver, hay dentro de las causales que están debidamente establecidas la causal abierta, que es la causal de imposibilidad de hacer bien común. Entonces, la causal de imposibilidad de hacer bien común supone que hay algún elemento dentro de la relación que supone que, valga la redundancia, es imposible que yo pueda seguir conviviendo con mi cónyuge de la forma que correspondería dentro del matrimonio. Y el hecho que exista uno de los cónyuges que sea adicto a algún evento, entendiendo la adicción como en algún momento lo he explicado como la incapacidad de poder ya ser funcional en la vida, que se puede dar con la adicción al porno, se puede dar con la adicción a alguna sustancia, se puede dar con la adicción incluso digamos, lo que se le llama la vigorexia en el tema de los ejercicios. Entonces, se podría plantear, o sea, no habría, digamos, imposibilidad para que uno lo intente plantear. Ahora, dentro de ese escenario, es importante recordar que, si bien es cierto, el divorcio judicial, eh, digamos, hay causales que te permiten divorciarte de todas maneras, como la causal de separación de hecho, en la cual es meramente técnica y acreditar que son 2 años si no hubiesen hijos menores de edad y 4 años si lo hubiesen. Eh, Igual cuando uno plantea una demanda de este tipo con una causal de imposibilidad de hacer bien común, como por ejemplo la adicción a la pornografía, va de todas maneras a estar supeditado cómo se formule, qué elementos de prueba se puedan aportar y finalmente que exista un juez que pueda sentenciar declarando fundada la petición. O sea, cabe la posibilidad que al final que no sea esto así, tomando en consideración además que tenemos un sistema que el divorcio todavía, pese a que ya estamos en el año 2024, pero todavía, por ejemplo, en el divorcio, pese a que es un tema de parte, se sigue apersonando el Ministerio Público, se sigue dándole una prioridad menor a la de otros casos. Entonces podría, y eso lo digo a mis clientes, ciertas causales que puedan ser perjudiciales para uno de los cónyuges no ser valoradas como tal por el juez, y dependerá de cómo el abogado lo sustenta debidamente. Igual, una circunstancia de ese tipo podría ser causal dentro, o sea, podría ser razón dentro de esa causal. Ahora, ¿qué entendemos realmente como un adicto al porno? Porque siento que está demasiado normalizado el uso de la palabra Sí, adicto sí, para cosas que simplemente te gustan un montón y ya. exacto, exacto. Por ejemplo, yo siempre el término que utilizo para hablar ya de adicción es cuando ya no eres funcional. Y pongo un ejemplo. Hay cosas en la vida que suponen un hecho neto de responsabilidad o que son impostergables. Por ejemplo, tener que trabajar. Si por una circunstancia de tener que ir o de tener que ir a libar alcohol, por ejemplo, o ponerte a ver una película porno o buscar descargar pornografía en el internet y por ello llegues tarde a tu trabajo o no vayas a trabajar o habiendo quedado para un compromiso no lo hagas por esa circunstancia, creo que son esos momentos en los cuales ya empiezas a dejar de ser funcional por por una afición que empieza a controlar algo que deberías controlar tú. Creo que ahí se podría comenzar a hablar de adicción. Porque lo demás puede ser gusto. O sea, una persona puede ser netamente funcional y llevándolo no solo al tema de la pornografía, hasta diversas, el tema del alcohol, alguna sustancia ilícita, de repente consumirlo y no verse afectado en su ejercicio normal o en la práctica normal que tenga dentro de su vida. Pero creo que cuando ya lo afecta, es ya un tema de adicción. Igual, ahora le pregunto como abogado de familia también, cuando se habla de Claro, la custodia, por ejemplo, de un sí. menor, ¿tiene alguna importancia para decidir con quién se queda el hecho de que el padre o la madre, en todo Sí, caso, porque creo que se habla muy poco sobre el consumo de mujeres de sí, pornografía, es que menor. sea consumidor de pornografía, A ver, ¿tiene un peso para decidir con el custodia? tema de la tenencia, con el tema de la tenencia, eh, para empezar, por ejemplo, te puedo citar alguna consulta que recibí durante el tiempo de la cuarentena. Se hizo más común
la participación de personas quizá no tan habituales dentro de lo que suponía el entretenimiento para adultos con OnlyFans, por ejemplo, esta plataforma por la cual a través, mediante una transferencia, uno realiza fotos o sube contenido íntimo y erótico. En alguna oportunidad se me hizo la consulta si consecuencia de ello uno de los padres podía querer quitarle la tenencia a la madre que de pronto tenía una cuenta en esta plataforma y era, digamos, agente de esta plataforma, por decirlo de alguna forma. Yo lo que consideré desde un inicio, y si es que esto se hubiese judicializado, es que al tratarse de una plataforma para mayores de edad, entiendo yo, no debería esto de suponer una afectación en el ejercicio normal de los cuidados y responsabilidad que tenga la madre con el menor, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí, en una interpretación más extensa, creo que si alguno de los padres tuviese una afición o gusto por es el cine para adultos, mientras no exista una forma de involucrar al hijo a esto o de ser muy ligero al momento de observarlo o verlo, haciendo que el niño de pronto vea cosas que no le corresponde ver por su edad, creo que no tendría ningún tipo de relevancia. El tema viene cuando esta afición genera, entiendo yo, en alguno de los padres pueda generar una forma de pensar muy ligera que suponga, bueno, a mis hijos esto no les va a afectar. Creo que para el tema de la pornografía se parte de la idea de que uno tiene que entender que eso es ficción y que es espectáculo. Y para los menores de edad no va a ser así. Va a ser algo que los va a bombardear creyendo que es la realidad. Entonces creo que si no hay cuidado con la visión de esto por parte de los padres, sí podría ser una causal para poder dentro de la tenencia exigir que la tenencia sea para el padre que no consuma o que no tenga esta afición. Pero si los padres, como te indico, lo manejan dentro de su ámbito de privacidad y procuran que el menor no tenga que ver con esto, creo que no tiene ningún tipo de relevancia para poder decidir la tenencia, ¿no? En el sentido además que los padres, si bien es cierto son padres, también siguen siendo sujetos de derechos y deberes y pueden tener una vida privada que siempre y cuando cuiden y no involucren a su hijo. Ahora, esto del OnlyFans me parece muy interesante Sí. porque no hay como que una conversación jurídica respecto No. en la que se reconozca tanto como un trabajo propiamente, derechos laborales, como Sí. en general una conversación alrededor. Sí, y yo creo que debería. Hace poco, por ejemplo, con lo de la marcha a propósito de las señoritas que trabajaban en las cucardas, a consecuencia del cierre de este local, por ejemplo, yo creo que ya es momento de empezar a regular los trabajos sexuales. Si bien es cierto, no están prohibidos, el gran problema es que no están regulados. Y al no estar regulado, pues se pueden cometer abusos, puede incluso ser perjudicial para los usuarios. Entonces creo que ahí había una frase dentro de lo que es el derecho, que cuando estuve en la facultad la decía, si mal no recuerdo, el profesor Aníbal Torres. El derecho es dinámico, pero la realidad lo es aún mucho más. Entonces, el derecho siempre debe de entender que la realidad va mucho más rápido y lo que en un momento se publicó como ley para legislar puede quedar atrasado. Entonces, creo que en estos momentos es necesario tener que regular trabajos sexuales y de esa manera poder incluir, por ejemplo, un asunto como el caso del OnlyFans, ¿no? Justo esto de las cucardas, por ejemplo, Ajá. que es algo que hemos estado comentando aquí también, ¿no? Sí, Como muchas veces, a pesar de estar en el 2024, se asume que ya sí. estamos en una conversación mucho más open mind y todo. Y, Sigue y habiendo un gran prejuicio alrededor del es, trabajo sexual. sí, es complicado porque justo, por ejemplo, ¿no? Leía en uno de los libros de jueves de lectura que a consecuencia de, en un escenario del año 99 se decía, estamos en el año 99 a puertas del 2000, uno ya es más libre, pero en realidad no lo era en los 90 y ahora en el 2024 uno podría decir, estamos en una época en la cual ya hay más libertad, ya se cuestionan más las cosas, pero lastimosamente en nuestra sociedad siempre va a existir
una, no sé si necesidad, pero sí una, digamos, idea de mejor ocultar y pasar por encima cosas que requieren de atender. O sea, es mejor hacerme la vista gorda, sé que están, sé que existen, prefiero no verlo a tener que regularlo, ¿no? Y lastimosamente con el caso, por ejemplo, de las jucarlas, hace evidente que ya es necesario regular el trabajo sexual en el Perú. ¿Usted ha podido conversar con alguna persona relacionada al trabajo sexual, de alguna forma, en alguna consulta jurídica alguna vez? Con una persona del trabajo sexual, digamos, relacionado a la práctica que conocemos como prostitución, no. Pero relacionado, por ejemplo, el caso de OnlyFans, sí. Y particularmente por el caso que te contaba, en cual surgía la duda de si su trabajo dentro del OnlyFans era causal para que el padre que no vivía con ellos pudiera solicitar la tenencia de ese menor. Y bajo ese precepto, yo, desde mi opinión jurídica, que puede ser distinta, yo lo que manifestaba es que al ser una plataforma para adultos, mientras esta plataforma sea solo para adultos, yo entendía que no había ningún problema con respecto a las responsabilidades y a los deberes que esta madre tenía para con su hijo. Mientras eso sea cumplido, el trabajo que pudiera ejercer, yo consideraba que al ser una plataforma para mayores de edad no perjudicaba en nada a su hijo. Algo que está pasando hace poquito en España, no sé si se ha visto Sí, este proyecto, esta reglamentación, este el pasaporte, como le están pasaporte. diciendo, para Sí, poder regularizar sí. tanto el acceso Ujú. como la cantidad de Sí, consumo sí, mensual. justo lo veía hoy antes de ir al programa temprano, y lo que apreciaba es que entiendo el sentido de la, digamos, de esta regulación, buscan que los menores de edad, digamos, se pueda bloquear de alguna manera o la excesiva estimulación que reciben ahora los menores de edad y no me vas a dejar mentir, digamos, nosotros más chicos la estimulación referida a los teléfonos celulares, el internet, no era de pronto tanto. Digamos, era en los 90 si un chico ávido de ver ciertas cosas no tenía el internet a la mano, no tenía un celular a la mano y tenía que verlo a través de la televisión en diversos horarios, normalmente nocturnos, o tenía que ir a conseguir de pronto no lo conseguí o no, algún video por ahí escondido o comprarlo, qué sé yo. Y en la actualidad ya es prácticamente Es imposible súper de fácil, regular. claro. Todo llega fácil. Y eso genera que con edades incluso menores a las de que ya se dispone el tema del consentimiento y libertad sexual en los chicos ya estén bombardeados con estos temas. Entiendo el sentido, entiendo que lo que se busca es fundamental sea esto, pero igual creo que cuando ya tiene que ver con el tema de los mayores de edad y en los cuales entendía, de acuerdo a lo que vi, que se regulaba la cantidad de veces que podía visitar un determinado vínculo, creo que ahí sí hay una exageración. Creo que siendo una persona mayor de edad, eso ya supone un proteccionismo o paternalismo exagerado por parte del gobierno. Si bien es cierto, reconozco el sentido y considero que dentro de todo hay un bien común, si se puede decir, que son evitar que los menores estén tan estimulados con todos estos temas, igual creo que hay un choque o un conflicto a nivel de derechos con el tema de, hay un paternalismo en exceso por parte del gobierno al plantear una regulación de ese tipo. Antes de saltar a una pregunta relacionada a eso, Ujú. cuando comentas sobre lo fácil que será acceder a la Sí, pornografía, creo, no nos llevamos tampoco tantos años, ¿no? Pero sí, para mucha gente de mi generación, el primer encuentro con la pornografía eran estos canales de cable claro. Los que se veían borrosos. borrosos, claro, eran de la parrilla antigua del paquete completo del cable mágico antiguo, como se le llamaba. Y es verdad. Digamos, eso era con lo más, por decir, entre comillas, lo más cruento y sórdido, ¿no? Que era la pornografía pura y dura. Pero igual, para nosotros, el erotismo, algo más soft, tenía que ver, por ejemplo, tanto en el canal 15, en el canal 33, con esos programas de Jorge Montoya, que era una Dalí del erotismo en el Perú. Pero es verdad, era, digamos, lo más cercano que teníamos a la posibilidad ya adolescentes de querer, propio de la edad, ver cosas que nos estaban prohibidas, porque cuando uno iba a las casas de alquiler de videos, siempre había la sección para adultos y era imposible que uno pudiera alquilar eso si no mostraba un documento de identidad.
Entonces, sí, había una regulación mayor, creo, porque no había tanta estimulación a través de todas estas prótesis que han surgido a través de los tiempos, los celulares, las PCs, las laptops. Entonces, ahora sí ya se nos escapa de las manos. Y a veces me pongo en el lugar de los padres, yo no tengo hijos, pero para los padres resulta también complicado poder regular que sus hijos no accedan a eso, ¿no? Al final de cuentas lo van a hacer. Creo que en todo caso lo único que podrían hacer los padres es conversar con sus hijos y que sepan que esas cosas llegarán a su debido momento y que también son películas, son ficción, son cosas que no son reales, ¿no? Para que por lo pronto o por lo menos sepan que no es la realidad eso que están viendo. Y en Perú ha habido no pocos intentos también de regularizarlo en algún momento, ¿no? Recuerdo al ex candidato a la presidencia, Johnny Lescano, en algún momento quiso regular el tema del acceso a la pornografía. Recuerdo también en las antiguas cabinas de internet, e incluso ya de manera privada, habían cabinas de internet que regulaban el acceso. Así que sí, ha habido intentos por hacerlo, y cuando tiene que ver con menores de edad, creo que está muy bien. El tema es cuando excede, y creo que ya con el tema de eh, la mayoría de edad ya supone que es un sujeto de derechos y deberes con amplia manifestación de voluntad. Entonces creo que mientras no sea una actividad ilícita, no podría el gobierno ser tan paternalista, o el Estado ser tan paternalista, de prohibir el acceso a los mayores de edad a estos sitios, ¿no? Pero se siente un poco complicado ver a la calidad de congresistas que tenemos buscando prohibir ciertas cosas, ¿no? Como Sí, que genera ruido. totalmente, porque, digamos, con sinceridad, hay muchos casos en los que hay congresistas que consideran que situaciones en la actualidad no son tan necesarias, pero de pronto aparece un intento de regulación con el tema de la pornografía que de pronto creo, si en algún momento lo intentan regular, creo que hay cosas más necesarias que regular previamente antes que eso, ¿no? Creo que hemos roto el récord del uso de la palabra pornografía en una entrevista LP en los Eh, 8 años que tiene la página. la verdad que no me sorprende estando hoy aquí. Sí. Ahora que revisamos un poco su historia y todo esto, me parece muy interesante que pueda tener esa libertad Ujú. para poder conversar estas cosas. ¿Le sigue sorprendiendo a sus pares, a sus colegas abogados, estas apariciones mediáticas? ¿Ya están acostumbrados? A ver, no he recibido nunca, digamos, algún tipo de crítica directa, pero sí en algún momento, y lo entiendo, puedo ver que de pronto deciden no mirar determinado programa porque pueden considerar que no es lo idóneo. Pero, digamos, hay una entrevista en la que aparece, que es entrevistado Jaime Bailey por César Hildebrand, y Jaime Bailey indica, bueno, tenemos una sola vida y hay que intentar hacer las cosas siempre dentro del margen de la ley, de las cosas que nos gusta hacer. No podemos estar viviendo pensando qué dirán o qué van a decir si es que lo que consideramos que estamos haciendo no contraviene o perjudica a nadie. Y me considero dentro de ese plano de ejecución que él plantea con esa frase, ¿no? Y como alguien que está haciendo un gran trabajo en el mundo jurídico, que está alcanzando ya un nivel de popularidad Ujú. a través de plataformas que no están relacionadas a lo jurídico, ¿cuáles son las metas profesionales pendientes que tiene ahorita Daniel Aliaga? A ver, mis metas profesionales con respecto a mi ejercicio, valga la redundancia profesional, es seguir creciendo con mi marca Justicia en la Familia, y en algún momento lo proyecto poder tener una oficina ya presencial, que no sea solo a través de plataformas virtuales, y que esto crezca. Fundamentalmente, y en algún momento se me ha hecho la pregunta si yo deseo transformarme en un personaje o hacer crecerme a mí como abogado, y yo sigo apuntando a lo segundo. Sigo apuntando que a través de esta exposición hayan personas que conozcan a un abogado que dentro de diversos rubros a los cuales él pueda decidir opinar o manifestarse, igual dentro de su ejercicio profesional pueda brindarles un buen servicio. Y creo que lo he conseguido. Creo que igual como abogados sabemos que hay casos en los cuales muchas veces, si bien es cierto el servicio se brinda bien, estamos siempre sujetos a las decisiones de un tercero, pero siempre intento que mi trabajo sea valorado, conseguir el objetivo y seguir creciendo como abogado. O sea, la exposición para mí, busco que fundamentalmente me transforme o me siga o me afiance como un abogado
que suponga para muchos un buen abogado de familia. Eso es lo que busco. Ahora, quiero resaltar antes de terminar, ¿no? Me parece muy interesante esta conversación abierta sobre la pornografía porque creo que genera una confianza muy rápido, ¿no? La pornografía es un tema tan privado, tan íntimo muchas veces. Sasha Grey lo decía en una entrevista que escuché alguna vez de ella, ¿no? Que la gente a veces se acerca con ella y hay un vínculo tan personal porque tú digamos que hay una intimidad que se genera a través de eso que no se genera con ningún otro tipo de conversación. Sí. Así que usted ya tiene una conexión con la gente diferente a cualquier otro abogado que yo conozca. Y te comento que en alguna ocasión un cliente que también es abogado, pero no del rubro del derecho de familia, que me conoció a través de Uke, terminada la consulta, me indicó eso, que sintió que estaba hablando, y puede sonar egocéntrico decirlo, pero me indicó que sintió que estaba hablando con una persona que, si era sincera para poder decir, a mí me gusta ver cine para adultos y conversar sobre ese tema, podía ser sincero para decirle, mira, este caso realmente al final lo que me indicas no va a proceder, o si procede es porque es real. Me agradeció eso y bueno, estamos en el desarrollo de su proceso, espero que al final acabe bien, pero me quedé con esa frase. Va a terminar bien. Quiero creer, manifestando. Es la intención que tengo. Y es la primera vez que decimos Sasha Grey también en una entrevista. Le parece que estamos rompiendo todos los récords posibles. Antes de pasar a una serie de preguntas ping-pong súper rápidas, queríamos entregarle un presente por parte de LP Derecho, que es nuestro último lanzamiento, digamos, nuestra versión del Código Civil. Te agradezco. Con jurisprudencia actualizada, con QRs, que creo que va a ser de mucha utilidad, no solamente para el abogado profesional, qué bonito, sino también para alguien que creo que tiene cierto cariño por los libros en general, ¿no? Que viene con un paquete de colección. Te agradezco mucho, está muy bonito, una presentación muy bonita, muy agradable a la vista. Te lo agradezco bastante. No, gracias a usted más bien por el tiempo para venir. Queremos concluir con esta lista de preguntas random, no jurídicas absolutamente para nada. ¿Cuál es el mejor plato de comida que he comido, que ha probado el doctor Aliaga y dónde? Debo decir que en casa de mi madre, y debo referirme a la causa que ella hace, a la cual le agrega arroz. Me encanta, sí. Algún día esperamos... Sí, algún día en casa de mi madre. Confianza. Así es. Si tuviera que elegir una persona para tomarse un selfie en este momento, jurídica, no jurídica, del mundo actoral, donde sea, peruano, internacional, ¿quién sería? Me gustaría tomarme un selfie con Mike Adriano, y si pudiese extenderme a hablar en el poco inglés que conozco, conversar de algunas cosas. ¿Qué pregunta le haría a Mike Adriano? Le preguntaría cómo fue ser considerado uno de los principales alumnos de Rocco Siffredi. Bastante gran responsabilidad. Sí, me agrada siempre esta figura del aprendiz que incluso por momentos supera al maestro. Sí. ¿Ha habido alguna experiencia paranormal alguna vez en la doctora Lea? A ver, es medio delicado, pero en alguna circunstancia o en alguna situación dolorosa para mí de pérdida de un familiar, alguna vez después de ocurrido el evento, pude encontrar el juguete con el que este familiar siempre jugaba con mi mascota, puesto en un lugar donde no esperé encontrarlo. Y eso me llamó poderosamente la atención. Wow. Sí. Está abierto, digamos. Está abierto a debate, está abierto a que alguien lo pudo haber dejado ahí, pero en ese momento yo quise creer que algo había ocurrido. Hay, y siempre lo digo, hay una frase, porque soy bastante escéptico, te soy sincero, pero hay una frase de un premio Nobel sueco, creo que es apellidado Bohr, no recuerdo exactamente el nombre, y ellos tienen por costumbre poner una herradura de caballo en la puerta para alejar a los malos espíritus, y le preguntan, señor, usted es un premio Nobel, es un hombre de ciencia, ¿por qué lo tiene ahí? Bueno, yo no creo en estas cosas, pero por si acaso. Creo que eso es un poco lo que nos pasa a todos con esos temas. Sí. Cuando el doctor Lega tiene un mal día, ¿qué es lo que entra a ver a YouTube o TikTok para animarse la noche, la mañana? Me gusta ver, entro a ver alguna competencia de fútbol, algún campeonato, Copa América, Mundial, el que fuera, que no recuerdo haber visto, y ver todos los goles de esa competición. Es algo que acostumbro a hacer cuando quiero relajarme o cuando he tenido un mal día o cuando de pronto ya quiero alistarme para dormir. Es algo que siempre hago. Hace poco me puse a ver los goles de la Copa América 2007, que no los recordaba. Sí. El de acá en la película de Doctor Aliaga, ¿película de género para adultos o película en general? Una película de corte independiente, creo yo, sí. ¿Cuál va a ser la canción con la que esa película termine? Me gustaría que termine con
Qué buena pregunta. Me gustaría que termine con una de Radiohead y que sea Bulletproof, I wish I was there, del disco de Avenged. ¿Algún escenario en general para ese fin de la película? Y ¿La escena final? me gustaría que la escena final sea sentado con los seres que quiero, mirando la televisión, que ha sido un momento para mí siempre gratificante desde que soy niño. Estar sentado al lado de la persona que quiero, quizás sin tener que hablar, pero estar mirando la televisión o el YouTube o alguna película. Creo que es un momento íntimo que uno comparte y aprende mutuamente mientras ve algo, ¿no? Y como un especialista nuevamente en este género para adultos, siempre hacemos en LP, en la sección Humanidad, nuestro top 5 de películas, actores, actrices de este cine para adultos que tanto hemos conversado y que creo que la gente verá, más allá tal vez de los clásicos, ¿no? De los ya reconocidos. Claro, que yo recuerde, por ejemplo, en actrices, para mí están Jana Michaels, ya retirada, y entre actores, porque también están, digamos, la performance es ya de un conocido como yo, digamos, es valorable. Yo rescato a... es bastante clásico, no lo voy a decir, yo ahí por lo que se pero también un alumno suyo, Manuel Ferrara. Un destacado, Sí, un digamos, destacado. de la comunidad. Sí. Lucho, mi productora, aprueba. Aprueba la es un señal de aprobación, como que buen gusto. Sí. Doctora Eliaga, realmente es un gusto haber conversado con usted, haberlo conocido. Me he sentido muy cómodo, de verdad. Ha sido un placer verlo ya en las pantallas, a tenerlo aquí al frente. Es realmente un honor, es una conversación muy fuera de lo que es LP y por eso me gusta. Sí, espero no haber exagerado con la cantidad de veces, como dices tú, que mencionamos la palabra pornografía. Pero la verdad yo me he sentido muy cómodo y esa ha sido la razón que me ha permitido explayarme y decir cosas que de pronto a veces uno dice, oye, ¿cómo dijiste esto? Si es una entrevista de abogados, pero la verdad que me he sentido súper cómodo y muy familiarizado con las cosas que me preguntaste, con el lugar donde me encuentro, así que te agradezco mucho. Gracias a usted. Y dejo el récord para ver qué otro conductor del EP se anima a romper esa tan específica racha que hemos generado hoy. Probablemente me veo obligado a hacerlo yo en otro programa. Esperamos que con usted también una segunda parte, claro, voy a grabar ya en otro espacio, claro que no sea este set. Muchas gracias, a estimado. Ti. Me he sentido muy a gusto. ¿Algún mensaje final para el público del LP Derecho? Decirles que nos sigan a través del stream de OUK en los jueves de lectura, que nos sigan en el programa de la fricción de la palabra, que va a haber grandes sorpresas, y mi recomendación, que no siempre dentro del margen de la ley, a diferencia de lo que decía Martín Adán, traten de divertirse, traten de ser felices, porque esta vida es una sola. Eso. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que se han quedado, a los que lo han visto en YouTube. Muchas gracias. Pongan en su comentario cuál ha sido su momento favorito. Díganos a quién quieren que venga en un próximo episodio de la entrevista. Si han visto un clip en TikTok, en Instagram, han venido aquí, muchas gracias. Descarguen esos videos, compártalos, súbanlo a todos lados para que más gente pueda conocer un poco el trabajo que hacemos aquí en la entrevista. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias nuevamente. A ti, Luis. Ha sido un gusto. Gracias. Chao, chao.